para que en este tiempo, Señor, de palabra tú puedas hablar en nuestras vidas. El día de hoy, Señor, nos ponemos en tu corazón, ponemos, Señor, en tus manos para que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiando este tiempo de palabra. Acudimos, Señor, aquí en oración para que tú nos dirijas y que a través de la palabra, Señor, tú seas moldeándonos, Señor, que tú puedas hablarnos, Señor, que tú puedas quitar todo velo de los ojos, Señor, todo velo espiritual, toda ceguera espiritual que no nos permite ver tu gloria, Señor, toda ceguera espiritual que no nos permite ver la revelación de tu palabra, Señor. Oramos para que en este momento, precioso Espíritu de Dios, tú estés ministrando a la iglesia a lo largo de la palabra, Señor, y que tú quites todo velo y que nos escudriñes, Señor, hasta lo más profundo de nuestro corazón, que nos hables, que seas tú hablando, Señor, que no sea yo, sino que seas tú tomando el control, Señor, tomando el tiempo de la palabra, Señor, y seas tú hablando tu palabra a la vida de la iglesia, Señor. Estamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Listo, pueden tomar sus lugares. Y bueno, pues vamos a comenzar con la palabra de Dios el día de hoy, ¿sí? Como saben, pues estamos haciendo una serie de sermones wesleyano. Sí, los niños pueden pasar a sus clases. Y estamos teniendo una serie de sermones wesleyanos. Ya llevamos pues algunas semanas predicando. ¿Sí? Realmente solamente hemos predicado 2 sermones. Se nos atravesó la semana del 10 de mayo, que también fue por ahí una palabra muy bonita que estuvo compartiendo nuestra hermana Maris. Pero bueno, vamos a hacer un recuento, ¿sí? El primer sermón que vimos fue el sermón de la salvación por la fe, ¿sí? En este sermón veíamos que hay varios tipos de fe. Veíamos que hay el tipo de fe mundana, el tipo de fe demoníaca. Veíamos que está la fe milagrosa y la fe en Cristo. Usted no pudo asistir y se perdió el sermón, puede buscarlo ahí en la página de Facebook, ¿sí? Y veíamos finalmente que el cristiano solamente puede acceder a la gracia de Dios mediante la fe en Cristo, que es la fe verdadera. Luego veíamos el segundo sermón, que fue la semana pasada, que fue el casi cristiano, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Veíamos los 3 tipos de cristianos: el agripa, el casi y el completo, ¿verdad? Ya estábamos ahí todos caminando, ¿verdad? Veíamos que el agripa es alguien que ha rechazado el evangelio. Veíamos que el casi es un cristiano que cree que es, pero realmente no es. Y veíamos que el cristiano completo es alguien que ha entregado su corazón completamente y que no tiene nada que esconder delante de Dios, ¿sí? Y ahora vamos a predicar el sermón número 3, que de hecho en la lista de sermones no es el 3, sino que vamos a predicarlos todos, porque son muchos, son 21 sermones, no podemos predicarlos todos, y algunos están muy relacionados. En el tomo de las predicas de Juan Fuente, este sería el sermón 9, pero para nosotros es el 3, ¿sí? El sermón es el espíritu de esclavitud y el espíritu de adopción. Es el sermón que el día de hoy vamos a ver, basado de Romanos 8:15, Romanos capítulo 8, versículo 15. Fíjense que ya leyendo, o sea, ya navegando por todo lo que son estas predicaciones wesleyanas, me doy cuenta que sí, efectivamente, como nos habían dicho en la escuela, efectivamente pues son sermones pastorales que edifican a la iglesia, son para la iglesia, están adaptados para que la iglesia sea enseñada, edificada, ministrada, pero sí me doy cuenta que estos sermones pues sí son confrontativos, es lo que me doy cuenta, ¿verdad? Entonces vamos a montar a mar a todos, yo también, ¿sí? Son confrontativos. Romanos 8:15 dice el versículo: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Veamos que en este capítulo está hablando el apóstol Pablo a los romanos,
Y el apóstol habla acerca de dos tipos de espíritu, ¿sí? Por un lado, primero habla del espíritu de esclavitud, ¿sí? Y de hecho Pablo dice, ese espíritu no es el que recibimos, no es el que tiene la iglesia del Señor Jesucristo, ¿sí? Dice, para estar otra vez en temor. Lo más probable o lo que es que muy seguramente el espíritu de esclavitud es aquel espíritu que tienen todos aquellos que están fuera de Cristo. Pero el espíritu de adopción es el espíritu que está sobre la iglesia de Cristo, sobre los hijos de Dios, sobre aquellos que han recibido el Evangelio. Entonces el día de hoy vamos a tratar de indagar, de desmenuzar bien el espíritu de esclavitud y el espíritu de adopción. Vamos a navegar por ambos espíritus, ¿sí? Veo yo que lamentablemente, les decía ahorita, son prédicas confrontativas. Veo yo que estas prédicas contienen la realidad hoy en día de la iglesia cristiana, hablando a nivel general, ¿verdad? Hablando a nivel mundial, de la iglesia de Dios en pleno 2021, ¿sí? Vamos a verlo, 2026, sí. 2026 es siglo XXI, era el siglo XXI. Bueno, como es una predicación temática, vamos a dividir el espíritu de esclavitud en 4 subtemas y vamos a dividir el espíritu de adopción en 4 subtemas, ¿sí? El espíritu de esclavitud es dividido en 4 subtemas. Son antinomianismo, el cristiano dormido, el cristiano corrompido y el cristiano que está bajo la ley o el cristiano fariseo. Es el espíritu de esclavitud. Y el espíritu de adopción, que también lo vamos a ver, es el cristiano arrepentido, el cristiano perdonado, el cristiano que ya no vive él, sino que ahora Cristo vive en él. Amén. Y el cristiano que tiene el espíritu de adopción con el cual clama Abba Padre. Amén. Vamos a pasar primero por el espíritu de esclavitud, ¿sí? Como lo dice Romanos, es un espíritu que ejerce temor, ¿sí? Un espíritu que ejerce temor. Es un espíritu que definitivamente no es el espíritu de Dios y definitivamente no es el espíritu de los hijos que son de los hijos de Dios, de los que han recibido el Evangelio. No, sino que es este espíritu es un espíritu que mantiene esclavizada a la gente, ¿sí? Aquellos que operan bajo este espíritu, el espíritu de esclavitud, son personas que son esclavos del pecado, tienen su alma enferma, no son parte del cuerpo de Cristo y por lo tanto no son salvos, ¿sí? Entonces vamos a ver cada uno de los subtemas, ¿sí? La primera clase son los cristianos que son los cristianos antinomianos. Ya hemos hablado de este término, ¿sí? ¿Alguien más o menos podría recordar qué es el antinomianismo? No, lo hemos hablado de el antinomianismo. Vamos a retomarlo, ¿sí? Miren, vamos a Romanos, el capítulo 6. Y vamos a leer los primeros 2 versos. Romanos, capítulo 6. Miren lo que dice Romanos, capítulo 6, versículo 1 al 2. Sigue el apóstol Pablo aquí, dice el apóstol, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta teológica. Y luego él mismo responde la pregunta. Y dice en el versículo 2, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué es el antinomianismo? Es una postura, es una distorsión teológica que viene desde esos tiempos, ¿sí? Que viene desde los tiempos de los apóstoles. Por eso es que el apóstol Pablo aquí en Romanos 6 habla sobre esta postura y le dice a la iglesia, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo en los capítulos anteriores acababa de explicarle a la iglesia que somos justificados por la fe, ¿sí? Y tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y hablaba el apóstol de la gracia de Dios. Y sabemos los cristianos que en la gracia de Dios hay perdón, hay misericordia, hay salvación y que tenemos una salvación segura en el Señor. ¿Sí? No tenemos que andar
ahí con miedo, ¿no? O sea, estamos seguros en Él. Hay seguridad, las ovejas están seguras en el Señor. Entonces, esto, desde esos tiempos, fue una tergiversación, una mentira del diablo, es una mentira satánica, ¿sí? Una mentira que el diablo ha intentado meter a la iglesia, ¿sí? Para precisamente proponer esto que el apóstol Pablo plantea. Proponer, bueno, pues como ya estamos en la gracia, como Dios es amor, y como hay seguridad en Él, ya soy salvo, no voy a perder mi salvación, bueno, pues entonces, no pasa nada, de vez en cuando me puedo echar una cervecita, no pasa nada. O de vez en cuando puedo ir a platicar cosas corrompidas y no va a pasar nada, porque pues Dios es amor, Dios me ama, ¿sí? Y algunos ministerios completos han ido más profundo, a tal punto de adoptar el progresismo y decir, bueno, es que Dios es amor, Dios es misericordia, Dios no condena, Dios ama, entonces Dios me tiene que aceptar tal cual y como soy, Dios tiene que recibir lo que yo creo, lo que yo pienso, ¿sí? Y tenemos un problema, la iglesia cristiana, evangélica, hoy en día tiene un problema. El problema es que está negociando el pecado. Está negociando esta tergiversación de que como estamos en la gracia de Dios, bueno, pues vamos a abusar tantito ahí. Y se convierten las personas en lo que conocemos como abusadoras de la gracia. Y debido a esto, debido al antinomianismo, ahora tenemos el pecado infiltrado en la iglesia. Ya no tenemos pastores de la sana doctrina, no, ahora tenemos pastores con piercings y con tatuajes, ¿sí? Con tatuajes. Ya no tenemos un altar, estamos trabajando la solemnidad, miren. Ya no tenemos unas iglesias, esto ya es anticuado, la cruz ya es anticuada. A lo mejor vamos a quitarla, vamos a poner luces de discoteca, vamos a quitar la alabanza, vamos a traer un DJ, porque los jóvenes, eso es lo que les gusta a los jóvenes. No es que si tú no entretienes a los jóvenes, pues se te van a ir. Entonces hay que traerles un DJ, hay que traerles un pastor tatuado, hay que prepararles un concierto cada culto, porque si no les preparas un concierto cada culto, pues los jóvenes se van a ir de la iglesia, ¿sí? Y los jóvenes, aquí quiero hablar también de los jóvenes, nada más, bueno, yo creo que entramos todos, pero este problema usualmente en las iglesias, este fenómeno del antinomianismo se está infiltrando muy fuerte en los jóvenes, yo no sé por qué, pero se infiltra muy fuerte ahí. Y los jóvenes se están llenando del mundo, ¿sí? Los jóvenes se están llenando de películas que aborrecen a Cristo, que rechazan a Cristo, que niegan a Cristo, que odian a Cristo. Los jóvenes se están llenando de series en Netflix que aborrecen a Cristo, que rechazan a Cristo, que blasfeman contra Cristo, ¿sí? Los jóvenes se están llenando de sueños que dejan fuera el Evangelio, que rechazan a Cristo, que la idea esa de la iglesia no va con tus sueños, con lo que Dios tiene para ti. Los jóvenes están abrazando música que aborrece a Cristo, que niega a Cristo, ¿sí? Los jóvenes de hoy en día ya no quieren que les des un estudio de la palabra, ¿sí? Los jóvenes de la iglesia del siglo XXI ya no te soportan una velada de oración. No, ellos lo que quieren es estar con el celular. Los jóvenes lo que quieren el día de hoy es el 31 de octubre celebrar Halloween. Los jóvenes lo que quieren es vestirse. ¿Sí? Por aquí hay unas iglesias aquí en Juárez que celebran Halloween el 31 de diciembre, ¿verdad? ¿Sí? Y ahí vienen qué clase de personas son las que más asisten a ese evento. Son jóvenes, ¿sí? No es claro que también hay adultos, a matrimonios y todo, pero son jóvenes, ¿sí? No, los jóvenes no les preguntes sobre la historia de la iglesia, no les preguntes sobre la Biblia, no les preguntes quién planteó la Trinidad, no les preguntes sobre qué es apologética, no les preguntes si conocen a los padres de la iglesia, San Ignacio de Antioquía. No, los jóvenes van a decir que eso, que es esa cosa rara, no sé, yo conozco a Gibson nada más, yo conozco los tatuajes, los jóvenes no se están preguntando ahora mismo si la Trinidad es bíblica o no, eso es anticuado. Los jóvenes están preguntando si es posible, si es pecado ponerse un tatuaje. Los jóvenes nos están preguntando si la Santa Cena es algo sagrado, es algo que el Señor, eso es anticuado, eso ya que... No, los jóvenes están preguntando si es pecado que escuchamos música mundana.
Si es pecado que yo vea una película de terror en Netflix. Esas son las cosas que están planteando los jóvenes, ¿sí? ¿Por qué es que hay todo esto? ¿Por qué? La responsabilidad queda en la iglesia, no en ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la iglesia ha cedido. La iglesia ha cedido al antinomianismo. La iglesia ha dicho, sí, no te preocupes, es que Dios es amor, Dios te ama, Dios te acepta tal y como eres. Y hay una realidad en esto, hermanos, que cuando el Señor Jesús les dijo a sus apóstoles que si ellos echaban la red y recogiéndola iban a recoger toda clase de peces, esto es verdad. El Señor, fíjense, yo creo que la mejor forma de explicar esto, podríamos decirlo así, es verdad. El Señor te recoge tal cual y como eres. Pero una vez que te recoge, una vez que el Señor nos recoge, no nos deja como nos encontró. ¿Sí? El Señor nos recoge tal cual y como somos, es verdad. Pero cuando ya te recogió el Señor, no nos deja como nos encontró. No te deja como estabas. Hay cosas que el Señor empieza a quitar de aquí, formas de pensar, doctrinas, pensamientos, muchas cosas que el Señor quita de ti. Porque dice, es que tú ahora ya no eres del mundo, ahora eres mío, ¿verdad? Y Cristo empieza a formar su carácter en ti. Entonces tenemos estos problemas en la iglesia. Tenemos ideas progresistas, tenemos ideas mundanas dentro de la iglesia. Pero la palabra de Dios es clara con el pecado. La palabra de Dios es clara. Y esto, para ir más allá o para encontrar una justificación, ¿sí? Entró el diablo. Desde los tiempos de los apóstoles, el diablo entró. Es que acuérdate que ahí dicen que por la fe, como tú ya eres algo, tú puedes tener paz con Dios para comer por medio del Señor Jesucristo. Que no te preocupes. También dice ahí que nadie debe juzgarte en días de fiesta, en bebida, en costumbres, así que no te preocupes. ¿Sí? Y vemos que este planteamiento teológico satánico es una artimaña de Satanás para permitir e infiltrar el pecado dentro de la iglesia, y debido a eso pues ahora tenemos una iglesia unida. Tenemos las iglesias de sana doctrina, pues son iglesias chiquitas, ¿sí? Y las iglesias que están llenas de gente mundana, de gente que no conoce al Señor, ¿sí? Y por eso Pablo plantea Romanos 6, y Pablo se da cuenta que hay este planteamiento que no es de Dios, que no es correcto, y Pablo mismo lo propone, y él dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, y él mismo responde, en ninguna manera. No vamos a ceder al pecado, no vamos a continuar pecando, ¿sí? Dice Pablo, porque los que ya hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? O entonces no hemos muerto, ¿sí? Entonces, Dios aborrece el pecado, eso es una realidad. Dios aborrece el pecado. Esto es el antinomianismo. El antinomianismo es prácticamente pensar que como tú ya eres cristiano, como ya eres salvo, y como estamos en la gracia de Dios, entonces tú puedes hacer lo que tú quieras y no va a pasar nada. Eso es el antinomianismo. Es una idea retorcida de la palabra. Y usualmente quienes tienen esta idea, eso es una evidencia de que verdaderamente no han recibido el Evangelio, no han aceptado verdaderamente al Señor Jesucristo. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. Dice así la palabra de Dios. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erren, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Aquí está Pablo y está en el tiempo de la gracia, y está hablando a una iglesia que ya vive en el tiempo de la gracia.
pero les dice, no se equivoquen, hermanos, no se equivoquen. Todos aquellos que participan del pecado, todos aquellos que tergiversan la palabra, todos aquellos que le hacen caso a esa mentira del diablo, no van a heredar el reino de Dios. ¿Sí? Entonces, esto es el antinomianismo. El antinomianismo es una mentira que el diablo creó para decirle, no, hombre, no te creas, tú sí puedes echarte una, no pasa nada, Dios te va a perdonar. ¿Sí? Es una propuesta que viene a seducirte para plantearte de que puedes darte permisos para pecar y que no va a pasar nada delante de Dios. Eso es el antinomianismo, y esto es una de las cosas que tienen aquellos que operan bajo el espíritu de esclavitud. Buscan una manera de justificarse, porque como siguen siendo esclavos del pecado, lo siguen practicando, y pues lo único que les queda es tratar de justificarse. Pero eso no es así, ¿sí? No es así. Muy bien, vamos a pasar al siguiente. El siguiente es el cristiano dormido, ¿sí? El cristiano que está dormido. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 14. Dice así: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Ok, lejos de ahora, después del antinomiano, ¿sí? El cristiano que está dormido es un cristiano que en un sentido más amplio, vamos a decirlo así, es un cristiano que es un ciego espiritual. Tiene ceguera espiritual, no puede ver la gloria de Dios, no puede ver el reino de Dios, ¿sí? No puede discernir la luz del evangelio y tampoco puede discernir la revelación de la palabra de Dios, ¿sí? Si un cristiano que está dormido le lee la palabra y no le entiende, dice, no le entiendo nada, no sé qué me está diciendo aquí, ¿sí? No es consciente que estamos viviendo tiempos peligrosos y que la venida de Cristo es inminente. Es inminente, o sea que puede suceder en cualquier momento, ¿sí? No es consciente de eso, ¿sí? Y lo más peligroso del cristiano dormido, lo más peligroso es que él no es consciente de su condición espiritual, ¿sí? Y no se va a dar cuenta de que espiritualmente está dormido. Eso es lo más peligroso, que él no se va a dar cuenta. Yo pienso que todo está bien, pero no. Lo cierto es que ya ha llegado a un estado de dormirse espiritualmente, o lo que podríamos decir también, como lo que veíamos en Efesios, a un estado de muerte espiritual, ¿sí? Y cuando un cristiano ha llegado al punto de llegar a muerte espiritual, no se va a dar cuenta si alguien no se lo hace ver, a menos de que la luz de Cristo lo alumbre, ¿sí? Es un cristiano que usualmente ya no ora, ¿sí? Ora poquito, ¿sí? De repente cuando se acuerda, ahí ora. Cuando se acuerda, cuando tiene tiempo de orar, cuando se acuerda que tiene que orar, ora. Pero no es algo que él le dé prioridad, no es una prioridad en su vida, no es un hábito que él haga, ¿sí? Y usualmente este cristiano, si intenta orar, va a decir, no sentí nada, sí oré, pero como que no, como que Dios no está aquí, ¿sí? Es un cristiano que le cuesta estudiar la Biblia, le da flojera. Le da flojera abrir la Biblia, le da flojera meterse a una escuela de discipulado. Es un cristiano que que cuando empieza a leer se queda dormido, no puede avanzar mucho, no sabe cómo estudiar la Biblia, si la lee no le entiende y no le llama la atención. Decide invertir su tiempo en otras cosas, pero no invierte tiempo en la palabra de Dios, ¿sí? Es un cristiano también que cada vez más le cuesta trabajo ir a la iglesia, ¿sí? Le cuesta trabajo ir a la iglesia, siempre pone excusas de trabajo, de ocupaciones, de familia, pero sabe que internamente hay algo que le está quitando el ánimo de ir a congregarse, ¿sí? Es un cristiano que la iglesia no sirve, no le gusta servir, ¿sí?
Dice, ¿para qué? Pues están los pastores, están los sugieres, están los maestros, que lo hagan otras personas. ¿Yo para qué voy a servir? Yo mejor llego aquí, el clima está bien padre, me siento, si no me da calor. ¿Sí? Eso el servicio no se lo hagan los pastores, o que lo hagan los ancianos o los líderes. ¿Sí? Es un cristiano que ya no evangeliza, ya no predica el evangelio. ¿Sí? Piensa que alguien más lo va a hacer por él. Piensa que las personas ya están perdidas, que ya tomaron su decisión y que no va a ayudar en nada que él les hable de Cristo a sus conocidos. Es un cristiano que no le preocupa en lo más mínimo el regreso de Cristo, no le hace nada. Él piensa que a lo mejor eso, es una mentira, o a lo mejor lo han malentendido, o a lo mejor faltan muchísimos años y él se va a ir y no va a venir Cristo. O sea, el tema del regreso de Cristo ni siquiera es un tema de conversación para el cristiano que está dormido. Es un cristiano que no asiste a discipulados, como decíamos ahorita, le cuesta trabajo leer la palabra de Dios. Es un cristiano que no tiene la más mínima idea de sus dones, de sus talentos o ministerios, simplemente porque pues, no le interesa. Él nomás está aquí pasando la vida, de repente va a la iglesia, pero no le interesa saber qué Dios le ha depositado para que él pueda ser útil en el reino. ¿Sí? Es un cristiano que usualmente está más ocupado en su vida personal. ¿Sí? La idea de Cristo y la iglesia son cosas secundarias, son cosas que sí están, voy cuando puedo, pero eso es algo, yo estoy más enfocado en mis proyectos, estoy más enfocado en mi trabajo, en mis sueños, en lo que yo quiero, en lo que yo anhelo, y estoy trabajando en esto. Y por último, el asunto de si realmente es salvo o no, es un asunto que no le interesa. Ni siquiera es un tema de conversación porque le da flojera. Él lo que quiere es que el culto ya se acabe para irse a su casa a ver Netflix, a ver películas, a ponerse a jugar videojuegos o a seguir en su mundo personal. Como dice el texto claramente, despiértate tú que duermes y levántate ¿de qué? ¿De qué se va a levantar? De los muertos. Este cristiano es un cristiano que físicamente está vivo, pero espiritualmente está muerto. Necesita que la obra del Señor resplandezca en él. Hasta que no decida levantarse y dejar que Cristo lo levante con la luz de su gloria, hasta que no haga eso, solamente seguirá siendo vivo físicamente, pero un muerto espiritual. Muy bien, este es el cristiano dormido. Ya vimos el cristiano que es antinomiano, el cristiano dormido. Ahora vamos a ver el cristiano corrompido. ¿Sí? El cristiano que está corrompido. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 7, versículo 11. Bueno, primero debo decir que este texto es un texto que hay que discernirlo y escudriñarlo. Y este sentimiento que el apóstol Pablo aquí es seguramente el sentimiento que el cristiano que está corrompido siente, pero en su sentido teológico, de acuerdo a un texto, no es el correcto. ¿Sí? Lo que el apóstol Pablo trataba de revelar aquí es que el cristiano, que es cristiano, de repente tiene que seguir luchando con su carne, ¿verdad? Sin embargo, el cristiano que está corrompido ha tratado de alguna manera tergiversar este texto para decir, no, pues yo ya perdí, el pecado ya ganó. ¿Sí? Romanos 7, versículo 11 dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Sí? Ahora tenemos a un cristiano que está esclavizado en el pecado. Es esclavo del pecado y no sabe qué hacer. Este tipo de cristiano no sabe qué hacer porque tiene un pecado que no puede superar. ¿Sí? Y ahí hay una voz que le dice, bueno, pues confiésalo, pide ayuda a las autoridades de la iglesia. Pero hay otra voz que le dice, no lo hagas, eso es anticuado, además no te van a ayudar. Los pastores no tienen tiempo, ellos trabajan,
Los ancianos no te van a escuchar, van a decir que eres ridículo, no sé, no te van a hacer caso. ¿Sí? Y tenemos un cristiano que es esclavo del pecado, alguien a quien Satanás continuamente está descaradamente mutilando silenciosamente. ¿Sí? Es alguien que cada vez que cae de nuevo en el pecado, viene en su mente una voz satánica que le dice: tú no eres cristiano, tú eres un hipócrita. ¿Sí? Y cada vez que ese cristiano piensa en pedir ayuda, siente vergüenza porque escucha la voz del diablo que le dice: no te van a ayudar, tú ya perdiste la batalla. Es un cristiano que se siente débil, sucio e impío, ha estado tan impregnado por el pecado que es algo que ya se le hace común, parecido a un antiinhumano, pero no es tal cual, sino que dice: bueno, tal vez Dios tenga misericordia de mí, no debe de juzgarme, Él conoce mi corazón. ¿Sí? Ahí mismo en Romanos 7 brincamos al versículo 14. Y dice el versículo 14: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Sí? Este cristiano se siente vendido al pecado, ya está empezando a perder el remordimiento, sabe que está mal, pero también en el fondo hay algo que le atrae de ese pecado. Así que este cristiano empieza a recibir de alguna manera un discipulado espiritual satánico, donde el mismo diablo empieza a discipularlo para ser un cristiano disfrazado y seguir pecando en lo secreto, pedir ayuda, confesarse con los pastores, pedir oración, pedir restauración. No, le dice el diablo: eso es lo que no necesitas, no te van a ayudar en la iglesia, no te lo van a ofrecer. Lo convence de esa voz miserable y él le hace caso y cede. Se gradúa de este discipulado, a punto de convertirse en un cristiano de la secreta. Y piensa: tal vez Dios tenga misericordia de mí, tal vez en esta lucha algún día voy a ganar. Y cada que pierde esa lucha se hunde más y más y más en el abismo del infierno. Un placer que cada vez más aniquila su alma lentamente. Dice aquí: es el festín de los demonios. Pues saben que tienen a uno más que ha perdido la batalla. Y en este vacío inmenso hay todo tipo de cristianos. Hay desde cristianos que están y no están de repente en la iglesia, cristianos que no tienen mucha presencia en la iglesia, e incluso hay hasta pastores, hasta ministros. Pero siempre en esta batalla hay una voz que está intercediendo, que dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Proverbios 28:13. La voz de Dios aún está ahí. La única decisión es abrirse, es pedir ayuda, es confesar y venir ante las autoridades de la iglesia para que el equipo pueda haber un trabajo de restauración. Esto es el cristiano que está corrompido. Pasamos al siguiente. Y el siguiente es el cristiano que está bajo la ley, o el cristiano fariseo. Mateo capítulo 15. Versículos del 7 al 9. Dice el Señor aquí, de hecho le está hablando a los fariseos. El Señor les dice así, les dice, versículo 7 dice: hipócritas,
Bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Aquí no solamente tenemos a gente cristiana, ¿sí? Aunque también ahí tenemos gente dentro de la iglesia cristiana que ahora mismo está tratando de cumplir tradiciones, reglas, doctrinas que contradicen la palabra de Dios, ¿sí? Tenemos un cristiano que está lejos del Señor, que no conoce a Dios y que el Señor tampoco lo conoce a él. ¿Sí? Procura presentarse con solemnidad en la casa de Dios. ¿Sí? Usualmente se va bien vestido, pero su corazón está endurecido. ¿Sí? Se viste bien físicamente, pero su corazón está corrompido. Vive una vida religiosa, no ora, no ayuna, no estudia la palabra de Dios, solo vive su cristianismo con las tradiciones y con las enseñanzas que la iglesia le ha enseñado. ¿Le suena algo a esto? Más o menos, ¿verdad? Como los católicos romanos, ¿sí? Algo así. De hecho, creo que en esta clase entran los que aquí son católicos romanos, ¿sí? Que creen que los va a salvar María, que creen en los ídolos, que creen que la tradición tiene mayor autoridad que la palabra, cuando sabemos por el testimonio de los apóstoles y de la Santa Iglesia que la única que tiene autoridad infalible es la palabra de Dios, porque en ella no hay margen de error, y que los hombres, las tradiciones, los maestros, los magisterios tienen margen de error porque son hombres, pero la palabra de Dios no se equivoca. Tenemos aquí también en este clase, por ejemplo, a los cristianos que son unicitarios, cristianos que han permitido esa mentira del diablo, esa mentira de Satanás, y predican esa doctrina que es una doctrina de demonios, donde han tergiversado la idea del Espíritu Santo y del Padre. Y obviamente pues tenemos también al cristiano que está dentro de la iglesia evangélica, que no conoce al Señor y el Señor tampoco lo conoce, como dijo aquí el Señor Jesucristo, que de labios lo honra, pero su corazón está alejado de él, está alejado del Señor. Se dice, se van a ser fielmente cristianos, al igual que lo hacen los católicos romanos, al igual que lo hacen los universitarios, y al igual que lo hacen todos aquellos cristianos que siguen una vida religiosa con reglas y tradiciones, con traje y corbata. Yo no creo que esté mal de alguna manera alguna tradición, no creo que esté mal usar traje, no creo que esté mal presentarse con solemnidad, no. El punto aquí es que todo esto es en vano cuando nuestro corazón está alejado. Cuando nuestro corazón no quiere realmente nada con el Señor, cuando sabemos que hay asuntos que arreglar, que hay que arreglar dentro de nuestro corazón, y le hemos dicho al Señor, no, ahí no te metas. Ahí no te metas en todo lo demás, pero aquí no. Aquí esto es acá mío, persona. Bueno, a estos cristianos son los que podemos denominar como cristianos fariseos, ¿sí? Cristianos que están bajo la ley. Ok, bueno, todo esto, estas 4 clases, se podría decir que conforman el espíritu de esclavitud, el espíritu de aquellos que no han recibido el espíritu de adopción, el espíritu de aquellos que han rechazado el evangelio, el espíritu de aquellos que no conocen a Dios, que no conocen a Cristo, que niegan al Señor. Bien, ahora vamos a pasar a ver el espíritu de adopción. ¿Sí? En el espíritu de adopción también tenemos 4 clases, que usualmente estas 4, aquel que tiene el espíritu de adopción tiene las 4, y no es que tenga una, no, tiene las 4 puntos. Recordemos que el espíritu de adopción es el cristiano que está arrepentido, el cristiano que ha sido perdonado, el cristiano que ya no vive él, sino que ahora Cristo vive en él, y el cristiano que tiene el espíritu de adopción con el cual clama Abba Padre. Vamos a ver en primer lugar el cristiano arrepentido. Vamos a Hechos. Hechos capítulo 3, versículo 19.
Dice este versículo de la palabra, dice así: así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Sí? Ahora tenemos a los hijos que han recibido el espíritu de adopción. ¿Sí? Primero que nada vemos que la primera fase del cristiano que realmente es un hijo de Dios es un cristiano que está arrepentido. ¿Sí? Para ser cristiano, para ser hijo de Dios, es necesario que nos arrepintamos. ¿Sí? Bíblicamente, en el primer sermón, aquí, que de hecho aquí es el que lo acabamos de leer, el primer sermón que fue realizado por el apóstol Pedro, después de que ellos recibieron la llenura del Espíritu Santo, trató sobre la salvación. Fue un sermón evangelístico para que los judíos creyeran en el Señor. Y cuando los judíos escucharon que Pedro les estaba predicando y escucharon que ellos eran pecadores y que ellos habían prácticamente ellos entregado al Hijo de Dios, que ellos habían matado al Hijo de Dios, ellos se compungieron en su corazón y le preguntaron a Pedro: bueno, díganos, hermano, pues ¿qué vamos a hacer? Y Pedro le responde con esta pregunta. ¿Sí? Primero les dice: arrepiéntanse. Y luego dice: y conviértanse. En otras traducciones la palabra conviértanse dice: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. ¿Qué significa esto? Que arrepentimiento no es remordimiento. Arrepentimiento no es: ay, la regué, le pido perdón a Dios. No, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento es una decisión firme. Una decisión firme para dejar atrás la vida que llevábamos, para ya no hacer lo que estábamos haciendo, para ya no vivir la vida pecaminosa que constantemente estaba negando a Cristo. ¿Sí? Y por eso dice: conviértanse o vuelvan al Señor, porque es una decisión de: ¿sabes qué, Señor? Yo te voy a buscar, voy a dejar todo aquello que me separa de ti, voy a dejar todo aquello que te niega a ti, voy a dejar todo aquello que me impide buscarte a ti, y voy a tomar una decisión firme de seguirte, de creer en ti, de buscarte. ¿Sí? El cristiano arrepentido entiende bien que es necesario confesar y arrepentirse, y entiende que es necesario dejar atrás todo aquello que niega a Cristo, toda la vida mundana y pecaminosa, todo aquello que lo haga tropezar. El cristiano que realmente se ha arrepentido verdaderamente, ha decidido romper con amistades que pueden hacerlo volver atrás, ha decidido cerrar puertas que pudieran ser entrada para que él cayera, que pudieran ser entrada para el enemigo, ha decidido romper con relaciones que corrompen su vida, que niegan al Señor, que saben que lo van a hacer caer o que le van a traer dificultades en el Evangelio. Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El cristiano que verdaderamente recibió arrepentimiento, él es consciente de que sus pecados fueron perdonados. Es consciente de eso. Es completamente consciente de que sus pecados fueron perdonados. Y el cristiano que está verdaderamente arrepentido es consciente de que todo el peso de su pecado, que lo hacía acreedor del infierno, que lo hacía acreedor del juicio de Dios, todo ese peso, él es consciente que todo ese peso fue cargado en Cristo, en la cruz, y es consciente que el castigo que era para él, el castigo que justamente debía recibirlo él, es consciente que ese castigo lo recibió Cristo en la cruz del Calvario.
Es consciente de que él merecía el castigo que Cristo recibió en la cruz. Y por ende también entiende bien que cuando Cristo Jesús resucita el domingo con poder y gloria, Cristo le transfiere su santidad. Cristo le transfiere la vida eterna y su justicia, al punto de que ahora es justo, no por él, no por una obra, sino por la obra redentora del Señor Jesucristo que hizo en la cruz del Calvario. Hechos capítulo 2, versículo 38. Dice así: Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El cristiano arrepentido sabe que esta obra de conversión no fue algo que sucedió por él. Lo sabe y es consciente que es una obra del Espíritu Santo. Sabe que la gracia preeminente en su vida le otorgó a él esta oportunidad para ser salvo. Y finalmente él comprende bien, como dice en Isaías 53:5, que el Señor recibió un castigo que era para nosotros. Sabe que Él, el Señor Jesucristo, fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Tanto es el agradecimiento de este cristiano por la obra del Señor, que Él ha decidido plenamente ser fiel y santificarse por completo para el Señor. Sabe también que es el Espíritu Santo quien le ha colocado este deseo de santificación en su corazón. Entonces él tiene continuamente este deseo de con toda su vida honrar y agradar al Señor, porque sabe que ahora él ha sido perdonado. Y aquí pasamos al siguiente, que está conectado conmigo, que es el cristiano perdonado. El cristiano que ha sido perdonado. Esto lo vemos en Miqueas capítulo 7, versículo 19. Esto es lo que Dios hace con nuestro pecado. Esto es lo que Dios hace con nuestras iniquidades. El cristiano que se ha arrepentido, Dios hace algo con su pecado. Yeah. 7:19. Ya se está antes de Nahum y está después de Jonás. Si anda por Jonás, está ahí cerquita. Si anda en Nahum, nomás desde uno para atrás y ya viene ahí donde están mis piernas. Dice así: Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Mientras el cristiano que verdaderamente ha pasado por un proceso de arrepentimiento, si es consciente de que antes de Cristo, pues era un pecador. Y seguramente este tipo de cristianos son conscientes todavía de todos los pecados que pudieron haber cometido antes de Cristo. ¿Sí? No importa lo atroz que haya sido ese pecado, no importa lo grande que haya sido ese pecado, no importa el daño que haya ocasionado ese pecado. Pero aquí hay una cuestión implicada de un atributo del Señor. Estamos hablando del atributo de su misericordia. Porque el Señor, con aquellos cristianos que se han arrepentido, Él ha decidido tomar todas esas iniquidades, todos sus pecados y echarlos en lo profundo del mar. Ahí donde nadie ve. De hecho, hasta el día de hoy, hasta el pleno 2026, y con toda la tecnología que tenemos,
Nadie sabe qué hay en lo más profundo del mar. Nadie ha podido llegar tan abajo. Los científicos de la NASA han decidido ya no indagar en el mar. Prefirieron mejor indagar en el universo, en las estrellas, ¿sí? Pero no en el mar. Abajo, en las meras profundidades del mar, nadie sabe qué hay. Con toda la tecnología que tenemos ahora, nadie ha podido descifrar qué especies o qué cosas se pueden encontrar ahí. La presión del mar y la oscuridad es tanta que las máquinas no soportan esa presión para llegar para abajo. Ahí en ese lugar dice la palabra que Dios echó todos nuestros pecados. Todo lo que nosotros hemos hecho en el pasado, Dios en su misericordia ha decidido tomarlos y olvidarlos ahí. Olvidarlos ahí. Juan 1:29. Gloria a Dios. Y dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús, escuchen bien, que venía de él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Saben? Muchos hoy en día han volteado a ver a Jesús. Hoy en día muchos voltean a verlo. Y, por ejemplo, los ateos ven en Jesús a un personaje histórico nada más. Los testigos de Jehová, por ejemplo, ven en Jesús a un profeta o un hermano. Pero los cristianos, que somos conscientes de la obra que Él hizo, y aquí dice en el versículo 29 que Juan vio, dice que lo vio. ¿Qué ves en Jesús cuando volteas a ver? ¿Es alguien que está ahí para darte cosas? Ah, mira, aquí está Jesús, bueno, Señor, mira, ocupo esto, ocupo aquello. ¿Cómo ves? ¿Crees que podrías darme un salito de esto? Un poquito más de dinero. ¿Qué vemos? ¿Qué es lo primero que vemos cuando volteamos a ver? Miren, lo que Juan vio cuando vio a Jesús, él vio a un cordero. Vio a un cordero que quita el pecado del mundo. El cristiano que ha sido perdonado completamente sabe que lo primero que ve en el Señor Jesucristo es esto. Es alguien que lo ha amado. Es alguien que lo ha perdonado. Es un cordero que llevó en la cruz del Calvario un sacrificio que no merecía. No merecía, pero lo llevó. Por ti, por mí lo llevó. Entonces el cristiano que ha sido perdonado está consciente de eso, que ya no haya de qué manera agradecerle al Señor, porque todo lo que ven en el Señor es que la obra que tú hiciste, todo esto me perdonaste, Señor. Y yo merecía estar ahí en la cruz, yo merecía el castigo, pero tú lo tomaste, Señor. El cristiano que ha sido perdonado no anda viendo en el Señor Jesucristo a alguien a quien le va a pedir cosas, a un Dios de la prosperidad. No. De alguien que murió por él. De alguien que intercede por él. A tal punto de que lo único que le queda es: bueno, Señor, pues todo lo que soy es tuyo. No tengo nada con lo que pueda remendar lo que tú hiciste por mí, simplemente en mi vida, Señor. Tómala. Toma mi vida, Señor. Juan 8:36. Y es así como este cristiano experimenta lo que los que están en el espíritu de esclavitud no han podido experimentar.
Juan 8:36 dice así, que si el Hijo os libertare, serán verdaderamente libres. Aquello que anhela el antinomiano, aquello que anhela el cristiano que está corrompido, aquello que anhela el cristiano fariseo, está aquí. Y miren, cuando el Señor Jesucristo viene a libertar a alguien, dice el Señor, si el Hijo te liberta, porque el Señor sabía que ahora mismo en plena sociedad hay muchos sistemas, hay políticos, hay hombres que de alguna manera o falsamente intentan traer una falsa libertad a la gente. Por ejemplo, los masones. Yo veía ahí un video de un masón que decía, no, es que eso nada más para la gente libre. Entonces yo comprendí, ya comprendí, Señor, lo que dices cuando dices, si el Hijo te liberta. Si el Hijo te liberta, porque la gente verdaderamente es libre cuando recibe el perdón del Hijo de Dios. Entonces, aquellos cristianos que han sido perdonados experimentan esa verdadera libertad. No un libertinaje, sino es una libertad que te hace vivir libre de la muerte y del pecado. Y vamos por último a Romanos 8:2 para concluir con el cristiano perdonado. Romanos 8:2. Dice así, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. De manera que el cristiano que ha sido redimido por Cristo, que ha sido perdonado por Cristo, verdaderamente vive esto. Vive en libertad. Amén. Experimenta libertad. Amén. ¿Sabe a qué se refiere cuando el Señor dice, si yo los liberto, verdaderamente serás libre? Amén. Verdadera libertad. Y sigue el proceso, ¿sí? Y sigue, y luego pasa que ahora ese cristiano, su persona empieza a menguar. Su ser empieza a menguar. Y ahora el carácter de Cristo empieza a formarse cada vez más y más en él. Y ahora pasamos allá, no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Gálatas 2:20. Dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Amén. Miren, aquí noten cómo el apóstol Pablo hace una afirmación de un suceso que aconteció en el pasado, pero es un suceso que sigue presente y que va a continuar hasta el futuro. ¿Sí? Es un suceso que mantiene los tres, pasado, presente y futuro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cristiano que fue perdonado, ¿sí?, ya no vive él, sino que sabe que ese ser carnal que estaba vendido al pecado, en un lapso de tiempo cuando él recibió el evangelio, fue crucificado con Cristo. Y dice Pablo, estoy juntamente crucificado con Cristo. Quiere decir, esto fue un acontecimiento que sucedió cuando Cristo llegó a mi vida. Y cuando Él llegó a mi vida, mi persona, mi ser pecador, mortal, fue crucificado ahí. Y hasta el día de hoy sigue ahí. Sigue ahí. Y conforme sigan pasando el tiempo, los días, hasta que el Señor venga, va a seguir ahí. Va a seguir ahí. Y que ahora, ¿quién vive en mí? Si ese ser pecaminoso ya está crucificado ahí, entonces dice Pablo, ya no, el que vive ya no soy yo. Y ahora, ¿quién vive? Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. De manera que ahora toda su vida empieza a ser afectada por esta fe. Por eso dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios.
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De manera que alguien que recibe el Evangelio, que es perdonado, ¿sí?, que su ser mortal y carnal es crucificado, y que Cristo viene a habitar, a hacer morada en él, empieza a habitar en él, entonces lo más común es que nuestro carácter, nuestro ser, nuestra persona empieza a menguar, porque está muerto, o debería estarlo, debería estar muerto, debería estar crucificado, y empieza a menguar. Y ahora todo lo que hacemos en nuestra vida es afectado por la fe. La idea de Cristo y de la iglesia ya no es una cuestión secundaria o algo que si quiero voy, no, ahora es algo que yo necesito en mí, porque Cristo vive en mí. Amén. Amén. Y el carácter de Cristo empieza a moldear mi vida, empieza a moldear mis emociones, mi ser. Es que antes era bien enojón, y usted dice, no, así es soy, no me tiene que tolerar. Bueno, pues el carácter de Cristo debe llevarte a moldear el carácter que te hace pecar. Amén. Debes menguar tú. No, es que yo así soy. Guárdense. Dios sí nos recibe tal y como somos. Pero ya que una vez que ya nos recibió, no nos deja como nos encontró. Amén. Y si tú dices, no, es que a mí sí me recibió y a mí me dejó igual, bueno, entonces a lo mejor no te recibió, ¿eh? A lo mejor no te recibió, ¿eh? Comprendamos lo que Pablo decía, ya no vivo yo, ahora Cristo. Amén. Hay una inmensa magnitud en esto, hermano. ¿Sí? Y por último, miren, vamos a Juan 20, 28. Juan 20, 28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿Qué quiero decir aquí con esto? Cuando Cristo empieza a morar en ti, tú ves en Cristo a lo que conocemos todos los cristianos, ¿verdad? Como la oración de fe, ¿verdad que sí? Todos lo sabemos de memoria. Y que tú invites a alguien a que sea su Señor y su ¿qué? Salvador. Salvador. Cuando Tomás vio al Señor Jesucristo y que metió su dedo en los costados del Señor, lo discernió y le dijo, Señor mío y Dios mío. El Señor Jesucristo ya no es algo que a ti te han platicado. Algo que tú haces, sí, yo conozco, me han dicho, la iglesia no. Cuando Cristo empieza a morar en tu vida, hay un sentido de pertenencia en ti. Tomás le dijo, de volada se lo dijo, Señor mío y Dios mío. No se quedó en Señor y Dios, pudo haber quedado ahí, pero le agregó una palabra, le puso mío. Mío. Ese Señor que dicen los cristianos, bueno, ese es mi Señor. Mío, ese Dios del que hablan, el Dios de la Biblia, el de todo, Dios que predica, bueno, ese Dios es mi Dios. Amén. Hace una semana la hermana Maris compartía en el evento de las mujeres y predicaba en la predicación que una declaración parecida le hacía Ruda a su suegra Noemí, y le decía Ruda, le decía a Noemí, le decía, bueno, ahora tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. De manera que cuando Cristo empieza a habitar en mí, tú verdaderamente en tu vida personal experimentas que tú digas, bueno, ahora el Señor ya no es, ahora yo sé que el Señor es mi Señor y que ese Dios todopoderoso que creó el cielo y la tierra, el Dios de la Biblia, es mi Dios.
Entonces, si esto es así, el carácter de Cristo te va a llevar, bueno, Señor, pues tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, mi vida es tuya, Señor. Mi vida es tuya, tú dime qué quito, qué no, qué hago. No, aquí está mi corazón, no es que yo, aquí está, Señor, tú dime, tú eres el bueno, tú eres mi Señor. Pero que resulta que muchos hoy en día dicen que no, yo ya hice la oración, yo acepté al Señor, a mi Señor como Salvador. Sí, pero el Señor se pide algo. No, Señor, no, espérate. ¿Cuándo un siervo le dijo que no a su Señor? ¿O cuándo un siervo le está exigiendo cosas a su Señor? Al revés, ¿no? Es el Señor el que manda, es el Señor el que le da instrucciones al siervo. ¿Cuántos podrías decir eso? Mi Señor y mi Dios. Mi Señor y mi Dios. Es mío, ese Señor es mío. Es mi Señor, mi vida está para Él. Ese Dios es mío, es mi Dios. No, que otros dioses y que no sé qué María, no. Mi Dios es Cristo. Mi Dios es mi Señor. Y por último, este carácter empieza ahora sí a formar un cristiano de verdad. ¿Sí? El carácter de Cristo empieza a formar un cristiano que según Juan 1:12 es lo que conocemos como un cristiano que es un hijo de Dios. Un hijo de Dios. Romanos 8:15. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, ya lo vimos. Lo dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Amén. Miren, el espíritu de adopción lo hace ver como un niño que fue abandonado. Como un niño que fue abandonado. Un niño que fue dejado en soledad. Un niño que fue descuidado. Un niño que se quedó huérfano. Esta es la realidad de muchos niños hoy en día. Es la realidad de niños que se quedan huérfanos hoy en día, que se quedan solos, que se quedan sin sus papás. Y el Señor Jesucristo les dio una promesa a sus apóstoles y les dijo, yo los voy a dejar huérfanos. No los dejaré huérfanos. Voy a venir a ustedes. De manera que el Señor le complació voltear a ese niño. Voltear a ese niño y verlo. Y fue por él. Y fue por él. Como la figura de Oseas, fue por él y lo compró. Lo compró no con cualquier precio. Lo compró con el más alto precio que ningún ser humano en toda la tierra podía comprarlo. Lo compró con el mismo precio de su sangre. Y ahora ese niño ya no es un huérfano. Ese niño tiene un padre que lo ama y que lo quiere. Amén. Que lo guarda, que lo enseña, que lo discipula, que lo corrige también. Ese niño tiene un lugar en donde comer y en donde morar. Aleluya. Ese niño soy yo. ¿Quién puede decir amén a eso? Amén. Ese niño soy yo. Juan 14:2. Ahorita regresamos a Romanos. Dice la palabra, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Que si no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. El término griego para moradas que está utilizando aquí el Señor significa un lugar de habitación permanente. Significa que es una morada que está permanente ahí para siempre, que el Padre designó a cada uno de sus pequeñitos. Amén. A cada uno de sus pequeñitos que fueron adoptados y que no fueron dejados en soledad.
Aleluya. Regresamos a Romanos 8:15. Y miren, en Romanos 8:15, el apóstol Pablo utiliza el término, el espíritu de adopción. Utiliza la palabra adopción. Miren, en la ley romana, en estos tiempos, en los tiempos del apóstol Pablo, escuchen, era muy difícil, era sumamente difícil adoptar a un hijo. Eran procesos legales muy extensos, eran muchos procedimientos que unos padres tenían que hacer para poder adoptar a un hijo. ¿Sí? Pero una vez que algunos padres decidían comenzar con el proceso y terminaban con el proceso de adopción, una vez que terminaban con ese proceso, ¿sí?, la adopción era permanente. Ese niño ya no se podía ir nunca de ahí. Nunca, ya era para siempre. ¿Sí? De hecho, era más fácil desheredar a los propios hijos, a los hijos de sangre. Era más fácil desheredarlos a ellos a que desheredar a un hijo que era adoptado. Y yo creo que Pablo, de alguna manera, en este contexto, él era consciente que nosotros en el Señor, al ser adoptados, injertados en el Señor Jesucristo, Pablo lo ve así. Bueno, muy seguramente el proceso está complejo porque tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber salvación. Pero una vez el cristiano pasa por ese proceso y es salvado de la ira, es salvado para el Señor, y es puesto en un lugar, en esas moradas del Padre, y es puesto ahí para siempre, para no volver a atrás. De manera que esta obra, este espíritu de adopción, nos da ese sentido de pertenencia. Ese sentido de pertenencia a la familia de Dios, en la iglesia, donde sabemos como congregación que somos hermanos. Y Dios, pues ¿qué? Es nuestro Padre. Y esto no lo sabemos nomás porque sí, sino que esto proviene del Espíritu Santo, que nos dio un espíritu de adopción, ¿sí?, que nos dio un sentido de pertenencia. Recordemos también que la iglesia en un sentido universal, pues es una, ¿sí?, no en un sentido local, sino en un sentido universal, es una iglesia. En todo el mundo hay una iglesia, hay un pueblo, hay un remanente de Dios. Bueno, pues aquellos que han recibido el espíritu de adopción en Cristo son parte de esa iglesia, son miembros de esa iglesia. Somos conscientes de que somos miembros de la iglesia del Señor Jesucristo. Y sabemos que cuando venga el día postrero, Cristo va a salvar a su iglesia. Hay seguridad. Hay seguridad en la iglesia. Y el versículo termina diciendo, por el cual clamamos, Abba. La palabra Abba, la palabra Abba es un término arameo, un término arameo. Con ese término los hijos le llamaban a sus padres. Y con ese término los hijos le llamaban papi o papá, sus papás de la familia. El cristiano que ha recibido el espíritu de adopción, bien, lo tenemos, hermano. La cercanía más directa que como humanidad pecadora podíamos tener. No es cualquier cosa. El hecho de que una humanidad tan pecadora y tan rebelde, por medio del Señor, pueda llamarle a Dios.
Padre nuestro. Ahí dentro de de manera que ese término nos da pertenencia, ¿sí? Como hijos. Como hijos. Así como un bebé siente seguridad en los brazos de su padre. ¿Alguno de ustedes ha tenido la experiencia de traer a un bebé? Yo estoy viviendo esa experiencia ahora conmigo. Y sucede algo muy curioso. A veces él está ahí llorando, cuando nosotros nos levantamos más temprano, él se queda ahí llorando. Y yo estaba meditando esta palabra porque cuando él está llorando y yo voy y lo cargo, al momento de cargarlo y de empezarlo a apapachar, él deja de llorar. Y yo no le he dado comida, no le he hecho nada, simplemente por el hecho de cargarlo, mi hijo deja de llorar. Deja de llorar. Y yo veía esta figura de la iglesia por el Padre. Yo veía que aquí el apóstol Pablo estaba diciendo, oigan, a través del espíritu de adopción, tú puedes saber que así como un bebé, como un niño, puedes venir a los brazos del Padre. Y en nosotros, fíjense, pues debemos aprender de eso, ¿vale? Nosotros debería haber esa seguridad cuando estamos en eso, cuando vivimos en su presencia. Que a lo mejor pueden haber situaciones que pueden estarnos de alguna manera haciéndonos temblar. Pueden haber situaciones que nos pueden estar amedrentando. Pero al Señor le ha podido disponerse. Amén. Para que tú vengas a sus brazos. Amén. Y que en sus brazos puedas encontrar seguridad. Hoy el Dios puede decirle al Señor, mi Señor y mi Dios. Amén. Mi Señor y mi Dios. O tal vez a lo mejor no estás tan seguro, tal vez fuiste conmovido. Es tiempo de clamar al Señor. Él puede salvarte, Él puede perdonar, Él está aquí, Él te ama, Él es tu Padre. Prometió no dejarte huérfano. Hoy es tiempo aceptable para venir al Señor. Vamos a poner los ejemplos.